Hola señores, este va a ser el video número 13 sobre el siglo XX corto. Son las 4 de la mañana con 11 minutos, 4 y 11 del jueves 11 de mayo de 2023 en la ciudad de Madrid. Bueno, continúo con lo que estaba hablando en el video anterior de la Segunda Guerra Mundial. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, de 1939 a 1941, llevada a cabo por Alemania. El avance de las Fuerzas Armadas alemanas, la Wehrmacht, la Wehrmacht eran las Fuerzas Armadas alemanas. El avance de la Wehrmacht en Polonia fue excepcionalmente rápido. Las divisiones acorazadas con el apoyo de la aviación, la Luftwaffe, que ya la hemos mencionado, la Luftwaffe, la nueva aviación alemana, las divisiones acorazadas y el apoyo de la Luftwaffe facilitaron la penetración de los soldados alemanes que invadieron en poco más de un mes el territorio polaco. Era la guerra relámpago, traducido del alemán Blitzkrieg, la guerra relámpago, porque Alemania no podía permitirse una guerra de desgaste. El Estado nazi, según sus planes, no pensaba entrar en guerra hasta 1944. No estoy del todo clara de por qué empezó antes la guerra si no estaban preparados los alemanes. Creo que fue que Hitler pensó que la invasión de Polonia no iba a provocar el hecho de que Gran Bretaña y Francia le declararan la guerra a Alemania todavía. Él había invadido ya Chequia, Austria, había militarizado la zona de la Renania y no había una declaración de guerra contra Alemania, y quizás pensó que esa declaración de guerra no sería tan temprana. Si alguien sabe por qué Alemania entra en la guerra e invade Polonia antes de estar preparada, lo pone en los comentarios. En los distintos libros y la distinta bibliografía a veces hay datos contradictorios, ¿no? Bueno. El Estado nazi no pensaba entrar en guerra, repito, hasta 1944, por lo que al inicio del conflicto el ejército alemán no estaba completamente preparado. Necesitaba una victoria rápida que le permitiera ganar tiempo. Una victoria rápida en Polonia significaba tomar territorio polaco rápidamente, y lo hizo en menos de un mes. Yo creo que la resistencia del ejército polaco no duró fue dominada en 10 días, creo. Yo tengo una amiga cuyo padre, que falleció hace poco a los casi 100 años de edad, cuyo padre polaco luchó contra los alemanes en la invasión de Polonia. Él tenía 19 años de edad y estuvo 10 días luchando contra los alemanes, y el día número 10 fue detenido y apresado. Pasó por varias cárceles a lo largo de toda la guerra y finalmente terminó en un campo de concentración. Y bueno, fue liberado en Múnich, no sé si por los americanos, los franceses o los ingleses, en 1945. Es decir, que pasó prisionero toda la guerra, desde los 19 años hasta los 25. Y nunca más pudo regresar a Polonia, porque ya Polonia era territorio soviético,
Se quedó en Alemania, se casó con una alemana y quiso emigrar a Estados Unidos, y esto lo comento porque tiene que ver con historia. Quiso emigrar a Estados Unidos, pero no, con su esposa alemana, después de graduarse de ingeniero civil en Múnich. Y 5 años después de terminada la guerra, pero Estados Unidos no les permitió ir allá, y entonces fueron a Venezuela. Estados Unidos mantuvo una prohibición de entrada de polacos y alemanes a su territorio durante bastantes años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. No sé si pensaba que eran nazis escapados o qué pensaba, ¿no? En el caso de Polonia, prácticamente fue un país destruido por Alemania. Polonia era el gran país judío de Europa. Digamos que el porcentaje de población judía en Polonia era el más grande de cualquier país europeo en ese momento. Y este señor supuestamente no era judío, aunque su apellido es un apellido con una resonancia judía. No lo voy a decir aquí porque es privado. Es un apellido, está en la línea de los apellidos polacos judíos. Por ejemplo, Polanski, el director de cine. Roman Polanski, bueno, el apellido se parece mucho a Polanski y a otros que terminan igual y que son todos judíos, ¿no? Bueno. Ahora sí, los Estados Unidos restringieron la inmigración de alemanes y polacos durante un buen tiempo, ya finalizada la guerra. Bueno, el caso es que el ejército nazi, o mejor dicho, Alemania, necesitaba triunfos rápidos y por eso hacía la guerra relámpago, porque no podía desgastarse demasiado porque no estaba totalmente preparada para la guerra. A los pocos días del ataque alemán sobre Polonia, el 17 de septiembre, la Unión Soviética había penetrado en la parte oriental de Polonia, de acuerdo al pacto firmado entre alemanes y soviéticos a finales de agosto del 39. Ellos firmaron un pacto para repartirse Polonia y para no agredirse mutuamente. El 28 de septiembre, Varsovia, de la cual no quedó nada, la Varsovia actual es una ciudad completamente diferente. Esto me lo dicen porque estudié en un colegio alemán. Esto me lo han dicho muchísimos compañeros del colegio y sus padres cuando aún estaban vivos, que cuando cayó el muro de Berlín, los que eran polacos fueron corriendo, porque cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética y ya Polonia se convierte en un país libre, entre comillas. Bueno, entonces muchos polacos, me imagino que también habría en esa misma situación polacos que vivían en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela, qué sé yo dónde, ¿no? En Francia, no sé, pero muchos se dirigieron a Varsovia, que era una ciudad muy querida por los polacos judíos. Y a mí me dijo la mamá de un amigo mío de la infancia, después de regresar de Polonia, me dijo, Varsovia no existe. Eso que hay ahora no es Varsovia. Es decir, que Varsovia fue destruida totalmente. Totalmente. Bueno. El 28 de septiembre, como dije, Varsovia era ocupada, la capital de Polonia, y el 6 de octubre desaparecía cualquier tipo de resistencia. Polonia quedaba dividida en dos. Alemania se anexionaba Danzig, Poznania y Alta Silesia, mientras que la Unión Soviética volvía a ocupar los territorios arrebatados a la Rusia zarista tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Esto
esta expresión, arrebatados a la Rusia zarista tras el fin de la Primera Guerra Mundial, esto lo dice un autor, pero hay autores que dicen que estos territorios no les fueron arrebatados a la Rusia zarista, que estos territorios que habían sido rusos y que ahora ya no eran rusos y que los recupera al principio de la Segunda Guerra Mundial, habían sido otorgados a Alemania por Lenin para, a cambio, poder sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como uno no vivió esa época, pero todavía hay gente viva que sí la vivió, no es mi caso, yo no la viví, obviamente nací en el 60, hay diferentes versiones de la cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por confusión. Si se tratara de la Edad Moderna o del año 1600 algo, o del 1400 o del 1100, yo diría es que no hay manera de saberlo, pero es que estamos hablando de 1939. Hay gente todavía viva. Y están los hijos y los nietos a quienes se le contó la historia. Yo escuché muchas historias sobre la Segunda Guerra Mundial y las escuché de boca de los padres de mis amigos del colegio. ¿Y de qué procedencia eran mis amigos del colegio? Bueno, eran hijos de alemanes, de polacos, de croatas, de serbios, de húngaros, de búlgaros, de checos. Y tanto escuché estas historias de sus padres, que vivieron la guerra, y de sus abuelos, que también la vivieron. Y después, cuando se fueron muriendo nuestros progenitores, pues estos amigos míos siguen contándome cosas que le contaron sus padres, ¿no? Bueno, hay autores que dicen que estos territorios Lenin se los otorgó a Alemania para poder sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y hay autores que dicen que estos territorios fueron arrebatados, que no fueron dados así, entregados libremente por Lenin, sino que fueron arrebatados antes de la Revolución de Octubre del 17 y que fueron arrebatados a una Rusia que todavía era la Rusia zarista. ¿Cuál es la verdad? Bueno, tiendo a pensar, por los diferentes autores que he leído, que la verdad es que Lenin en 1917 le habló con Alemania y le dijo: me quiero salir de la Primera Guerra Mundial y a cambio te doy Polonia, te doy Letonia, Lituania, Estonia y te doy Finlandia. Y creo que algo más. Bueno. Ok, entonces, la URSS, la Unión Soviética, ya no Rusia, sino Unión Soviética, vuelve a ocupar esos territorios. Bien sea que hayan sido arrebatados a la Rusia zarista o bien sea que Lenin los haya entregado voluntariamente. El Estado polaco quedaba reducido a un pequeño territorio alrededor de Varsovia y Cracovia. Al frente de este territorio se situó al nazi Hans Frank como gobernador al servicio del Tercer Reich. El Tercer Reich, el de Hitler. Tras la derrota polaca, la Unión Soviética pretendió establecer bases militares en los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que fueron esos tres se los dio Lenin supuestamente a Alemania en el 17. Bueno, y en Finlandia, que supuestamente también Lenin se la dio a Alemania en el 17. Repito, tras la derrota polaca, la Unión Soviética quería establecer bases militares en Estonia, Letonia y Lituania, que son los estados bálticos, y en Finlandia. Pero Finlandia se opuso a las pretensiones soviéticas. Y el 30 de noviembre de 1939, los soviéticos atacaban y los finlandeses se refugiaban tras la línea Mannerheim.
La Unión Soviética era expulsada de la Sociedad de Naciones en diciembre de ese año, 1939, por este acto de agresión a Finlandia. A pesar de la ayuda que los ingleses y franceses enviaron a Finlandia, esta guerra entre la Unión Soviética y Finlandia, esta guerra dentro de la Segunda Guerra, terminó en marzo de 1940. Por el Tratado de Paz que se firmó en Moscú en marzo de 1940, repito, este Tratado de Paz decía que la Unión Soviética ocuparía Hango, las islas Åland y Karelia, aunque Finlandia mantenía su independencia. Mientras, en el frente occidental, el conflicto se había convertido en una guerra de posiciones. Los franceses se habían situado detrás de la famosa línea Maginot. Por cierto, en el canal Historia, el que se ve aquí en España y que está en español, pero que creo que es el mismo de toda Europa, no sé. Vi hace como un año un reportaje muy interesante sobre la línea Maginot. Les recomiendo buscarlo en el History Channel, aquel que veíamos en Venezuela, que ya no se verá, pero que es norteamericano. También debe estar ese reportaje. Y en todo caso, yo creo que en YouTube puede que esté. Yo no recuerdo si lo vi en Netflix o en Amazon Prime o en Filmin. No sé en qué plataforma lo vi. Bueno, repito, los franceses se habían situado detrás de la línea Maginot, mientras que los alemanes hacían lo propio tras la línea Sigfrido. Ambas líneas se consideraban seguras contra el ataque de carros de combate. Y la guerra se quedó un poco estancada. Esos dos ejércitos allí paralizados cada uno detrás de su línea. Hitler entonces realiza una oferta de paz a las dos potencias occidentales, es decir, a Francia y Gran Bretaña, que eran las que le declararon la guerra, ¿no? Pero esta oferta de paz fue rechazada por Francia y Gran Bretaña. Ambas partes intentaban ganar tiempo. Francia y Gran Bretaña querían ganar tiempo y por eso los franceses se quedaban detrás de su línea, porque sabían que una guerra a largo plazo era lo que le convenía a Francia y a Gran Bretaña. Y Alemania, a su vez, también necesitaba ganar tiempo para seguir preparándose para la continuación de la guerra, ¿no? Porque debido a la premura del conflicto, Alemania necesitaba tiempo para la producción de material bélico y la preparación de su ejército, como realizaron durante estos meses de estancamiento. Vuelvo a preguntar, ¿alguien sabe por qué Alemania se lanza a la guerra antes de estar lista? ¿O es que Alemania pensaba que no iba a haber una reacción después de ocupar Polonia? Dejo la pregunta en el aire. De todos modos, por ahí me están llegando por Amazon material nuevo donde puedo aclarar estas dudas, ¿no? Yo trato de no usar Google para esto porque en Google puede haber documentos valiosos y veraces y puede haber un montón de disparates, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con Google. Es mejor usar las plataformas y los documentales del History Channel, de Netflix, de lo que sea, que googlear. Aunque, perdón, es que tomo mucho líquido porque me deshidrato. Aunque en YouTube hay también reportajes serios.
colgados. Bueno, pasado el invierno, los alemanes reinician su política de expansión. El 9 de abril atacan Noruega. Ellos decían, los alemanes, que los ingleses intentaban cortar la llegada de mineral de hierro sueco a la industria alemana mediante la colocación de minas en aguas noruegas. Este hierro sueco era muy importante para Alemania. Había una empresa alemana, Krupp, que era una empresa de hierro, una siderúrgica, que usaba hierro sueco para fabricar tanques, entre otras cosas. Y el suministro de hierro era muy importante para Alemania. Tengo entendido, y tengo que averiguarlo, que también Alemania recibió hierro de países latinoamericanos. Y pienso, bueno, Venezuela tiene mucho hierro, pero también lo tiene Brasil. Y ese hierro está en la selva amazónica, que se reparte a partes iguales entre Venezuela y Brasil. Para los que no lo sepan, porque no son venezolanos ni latinoamericanos, el territorio venezolano es el doble del territorio español, aproximadamente. Pero la mitad del territorio venezolano, la mitad sur, es toda selva amazónica. O sea que el territorio en el cual se vive para vivir es el mismo territorio que tiene España, solo que de la selva amazónica obtenemos cosas como el aluminio, la madera, el hierro, la bauxita y estos dos ríos caudalosos, el Orinoco y el Caroní, pues nos proporcionan todo el agua del mundo mediante la represa del Guri, que por supuesto Maduro ha dejado que se caiga en pedazos, ¿no? Cosas de la vida. Pero creo que Brasil le enviaba hierro a Alemania durante la Segunda Guerra. Y esta empresa Krupp no tenía más remedio. O sea, es verdad que trabajaba para Hitler, pero ¿qué remedio que tenía? O sea, era una empresa alemana, estaba en Alemania y Hitler era el dueño de Alemania. O trabajas para Hitler o te va muy mal, ¿no? Luego esta empresa, después de la Segunda Guerra Mundial, fue prohibida, fue desmantelada, los aliados hicieron de todo con ella y cuando yo volví a ver por primera vez algo de marca Krupp, fue un Anexpreso. Mi primer Anexpreso decía Krupps, es decir, que estaba hecha por la empresa Krupps. Entonces pensé, bueno, pasó de hacer tanques a hacer cafeteras para cápsulas de café. Me imagino que antes de hacer tanques hacía otras cosas también, ¿no? No sé si hacía vigas, qué sé yo. Bueno. Krupp. ¿Por qué hablé de Krupp? Ah, bueno, porque Alemania ataca a Noruega porque cree que Noruega está impidiendo que el hierro sueco llegue a Alemania colocando minas en las aguas noruegas. Por cierto, en Suecia, bueno, por cierto, el mejor cineasta que ha dado Suecia y tal vez el mejor que ha dado Europa y tal vez el mejor que ha dado el mundo, Ingmar Bergman, sueco, esposo de Ingrid Bergman. No, el esposo de Ingrid Bergman, perdón, era Rossellini. Roberto Rossellini, bueno, el segundo esposo, el primero fue un dentista. No, Ingmar Bergman, que estuvo casado con Lee Fullman, pero Ingmar Bergman, que el gran cineasta sueco, era favorable a la Alemania nazi. E Ingmar Bergman era un genio. Y su cine es genial. Hay una película, El Silencio, por ejemplo. El Silencio es una película, es dura, es terrible, pero es la película de un genio. Bueno, yo he visto toda la filmografía de Bergman una y otra vez. Hace como 20 años la dejé de ver, o hace 15.
Hace unos 15 años que, no, hace unos 14 años que dejé de ver a Berman, porque bueno, lo veía desde la adolescencia y si ves mucho Berman, pues puedes terminar suicidándote, ¿no? Así que paré un poco la cosa. Hay cierto cine y cierta literatura que he dejado atrás, porque si te acompaña ya a estas edades, si uno llegó a estas edades es porque uno no se suicidó. A esta edad es ridículo hacerlo. Además, a esta edad uno quiere vivir. Bueno, los que logramos superar la idea del suicidio, ¿no? Que fue persistente en mi vida hasta cierto momento. Hasta cierto momento que ocurrió en España, ¿no? Y en Madrid. O sea, ¿desde hace cuánto yo he decidido no suicidarme? Desde hace, no sé, 8 años, 6, 10, es que no, 10 no. Lo máximo 8, pero pueden ser 6. Entonces, no hay que estar viendo a Berman a esta edad si quieres seguir viviendo y tampoco leer cierta literatura, pero Kafka también te lleva al suicidio, ¿no? Aunque son los grandes y los mejores los que te llevan al suicidio, Berman, que en el cine, en la literatura Kafka, y no solo Kafka, ¿no? Bueno, Kierkegaard. Imagínense volver a leer Temor y Temblor a esta edad, una ex suicida. No. Fue suficiente. It was enough. Y recuerdo a mi amigo Íñigo, y mi amigo José Esteban, los tres fantaseábamos con el suicidio como liberación hace mucho más de 40 años. Ellos están muertos y yo estoy viva. Y no pensé que la que fuese a sobrevivir fuera precisamente yo. Pensaba que yo era precisamente la que corría mayor riesgo y Íñigo decía, tú eres la que se va a suicidar primero. Lo tuyo es terrible. Pero la vida, bueno, yo he sido siempre, yo he dado muchas sorpresas, ¿no? También dicen de mí los españoles nacidos en España que quiero llamar la atención. Bueno, miren, este canal de YouTube es mío y yo hablo de lo que me da la gana. Si nadie quiere ver el video, que no lo vea nadie. Yo los voy a seguir grabando igual. Sigamos, que el tema de la Segunda Guerra Mundial es muy interesante. Terrible, pero interesante, ¿no? Bueno, Wehrmacht apoyó siempre a la Alemania nazi. Y muchos intelectuales que yo admiro apoyaron a la Alemania nazi. Heidegger. Aunque lo de Heidegger no se sabe si es una acusación falsa o si es verdad, porque Heidegger nunca se pronunció directamente sobre eso, ¿no? Bueno, lo de Nietzsche, eso es especulación total, ¿no? Aunque no sabemos la opinión de Hitler sobre la Alemania nazi, porque Hitler enloqueció antes de tener una opinión sobre eso. Cuando eso estaba comenzando, Hitler ya estaba enloqueciendo y dedujeron algunos por sus libros, sobre todo por El Superhombre y La Voluntad de Poder, dedujeron que Nietzsche hubiese apoyado el nazismo, pero es imposible saberlo y yo sinceramente no lo creo. Bueno, también hay intelectuales que apoyaban a Milosevic, al que llaman el genocida de la guerra de la ex Yugoslavia, y que el Tribunal de la Haya, que el del Tribunal para la ex Yugoslavia, que no tenía pena de muerte, lo mató. Bueno, hay un autor alemán o austriaco, no recuerdo ahora si es alemán o austriaco, que yo leo mucho, hace tiempo que no lo leo, que fue al entierro de Milosevic.
y prácticamente las editoriales querían dejar de publicarlo. De hecho, lo dejaron de publicar durante 10 años. Dios mío, es un autor que leí mucho, pero bueno, autores austriacos voy a poner en Google. Esto sí se puede poner. Escritores austriacos actuales. Escritores austriacos actuales. No hables, por favor. Menos mal. Según Wikipedia, Ya. entre los Sí. dramaturgos y novelistas Está ahí. contemporáneos famosos se encuentran Elfriede Jelinek y Peter Handke. Peter Handke. Peter Handke, un autor que he leído mucho y que me fascina, fue al entierro de Milosevic y prácticamente lo consideraron un asesino y estuvo 10 años sin publicar, y lo que publicó después, justo cuando lo dejaron volver a publicar, fue un libro de viajes, unas crónicas de... Había estado viajando y escribió un libro de viajes, ¿no? Yo no creo que se deba... Europa no debería prohibir que la gente crea en lo que quiera creer, ¿no? En Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, yo no estaba del bando que ganó la guerra, y la guerra la ganó porque Estados Unidos metió las narices. Si no, la guerra la hubiera ganado Serbia. Yo no era del bando de Estados Unidos, lo cual implica que en la guerra de la ex Yugoslavia yo no era del bando inglés, ni del bando francés, ni del bando español, ni del bando alemán. Yo era del bando de Milosevic. Y considero que Kosovo es una provincia serbia y le fue arrebatada y robada a Serbia. Y quiero que vuelva a ser una provincia serbia. Ya hablaremos de Serbia largo y tendido, ¿no? Ese país tan martirizado a lo largo de la historia. Y mi tenista favorito, por supuesto, mi preferido es mi querido, el tenista serbio, por Dios. Es que ahora, cuando mezclo el tenis con la historia, mi querido Nola Djokovic. Mi querido Nole Djokovic es mi tenista favorito. Ese flaco de oro que es Nole. Bueno, dijimos ya que Alemania atacó Noruega porque decía que Noruega estaba colocando minas en el mar para que el hierro sueco no le llegara. Bueno, a principios de mayo, la parte sur del país escandinavo, es decir, de Noruega, estaba ocupada por Alemania. El rey Haakon huyó a Inglaterra mientras se instauraba un gobierno provisional presidido por Vidkun Quisling, que era un militar noruego, fundador del partido nazi de Noruega. Al mismo tiempo, los alemanes invadían Dinamarca, al mismo tiempo que Noruega. Este señor Vidkun Quisling era el fundador del partido nazi de Noruega. Había partidos nazis en muchos países europeos, en Chequia, en Austria. Y luego hubo un chiste por ahí: a los colaboracionistas noruegos los llamaban Quisling, debido al apellido de este señor fundador del partido noruego nazi, o el partido nazi de Noruega. Y también invaden los alemanes Dinamarca, como ya dije. Pocos días antes de finalizar la guerra en Noruega, el 10 de mayo, el ejército alemán atacaba en el frente occidental. La guerra relámpago, con un ataque masivo de carros de combate, combinado con fuertes bombardeos y paracaidistas, surtió un efecto demoledor. En 2 días, los alemanes ocupaban los Países Bajos y Bélgica. La Haya y Rotterdam sufrieron los bombardeos de la Luftwaffe
y los holandeses capitularon, se rindieron. Los aliados esperaban el ataque por Bélgica, a semejanza de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Pero el avance se produjo en las Ardenas, zona que los franceses consideraban imposible de traspasar con carros de combate. Pues fue traspasada. El avance de los tanques alemanes, los famosos Panzer, fue irresistible. El 27 del mismo mes, el rey belga, Leopoldo III es este rey belga, bueno, era Leopoldo, que hizo las barbaridades que hizo Bélgica en el Congo, creo que sí. Bueno, Leopoldo III pidió un armisticio a Alemania, después de ser invadido su país. Entonces el ejército aliado, pidió un armisticio y se rindió. Bélgica se rinde y el ejército aliado queda en una situación muy comprometida. Los aliados se retiraron hasta Dunkerque con la intención de evacuar hacia Inglaterra el mayor número posible de soldados. El 29 de mayo lograron embarcar a más de 330.000 hombres rumbo a Inglaterra, en su inmensa mayoría ingleses y franceses, pero 40.000 soldados franceses que cubrían la retirada fueron hechos prisioneros por los nazis. Las divisiones de carros blindados alemanes cruzaron la línea Maginot en el extremo noroccidental, allí donde no había terminado de construirse. No se terminó de construir porque cuando Alemania pierde la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, pues ya no hacía falta seguir construyendo la línea Maginot, y por allí, por la parte que no construyeron, entró a Alemania. Las fuerzas alemanas avanzaban hacia el sur de Francia, mientras que el gobierno francés, presidido por Paul Renault, abandonaba la capital y se instalaba en Burdeos. El 13 de junio el ejército alemán desfilaba por las calles de París. Renault dimitió y fue sustituido por el mariscal Pétain. El viejo héroe, defensor de Verdún en la Primera Guerra Mundial, Pétain, firmó el armisticio el 22 de junio. Como intermediario actuó José Félix de Lequerica, embajador de España en Francia, es decir, el embajador de Franco en Francia, y perseguidor implacable de los españoles republicanos refugiados en territorio francés. La firma del armisticio se realizó en un sitio simbólico, porque Hitler lo quiso así. Hay una película donde se ve. Bueno, en el mismo lugar, el bosque de Compiègne, y en el mismo vagón de ferrocarril donde se había firmado el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles que condenaba a Alemania a pagar unas reparaciones de guerra impagables y le arrebataba territorio cuando terminó la Primera Guerra Mundial, fue firmado en un vagón de tren, y cuando Hitler ocupa Francia, obliga que el tratado de rendición de Francia se firme en el mismo vagón de tren donde Alemania había firmado su rendición 20 años antes. Hay una película donde esto se ve. Bueno, hay muchas. Bueno, hay dos películas que quiero mencionar, pero todavía no. La firma del armisticio se realizó, ya dijimos, en el vagón de tren, donde casi 20 años antes o más de 20 años antes se había firmado
la rendición de Alemania y el Tratado de Versalles. El Tercer Reich ocupó 2/3 partes del territorio francés, quedando el tercio restante en manos del gobierno colaboracionista francés ubicado en Vichy, el famoso régimen de Vichy, bajo la presidencia de Pétain. Pétain fue un héroe francés en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se convierte en un colaboracionista de Alemania, en un colaboracionista de los nazis y establece el régimen de Vichy, prácticamente un régimen totalitario que entregaba judíos a los alemanes y entregaba todo lo que Alemania le pedía. Un héroe que termina convertido en un verdadero villano, ¿no? Mussolini, se nos había olvidado Italia, ¿no? Y es que al lado de Hitler, Mussolini era nada. Mussolini también atacó Francia, pero solo cuando las posibilidades de defensa eran mínimas, o sea, solo cuando ya Alemania la tenía jodida. El 10 de junio invade los territorios fronterizos y seguidamente se dirige hacia Grecia y hacia el norte de África, que eran los objetivos italianos, los objetivos de Mussolini, de la expansión italiana. La entrada de Italia en la guerra implicaba que también el Mediterráneo se convertía en lugar de conflicto. Italia entra en la guerra apoyando a Alemania y a Japón. Pero al final de la guerra Italia apoya a los aliados, lo mismo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial Italia estaba en un bando y luego se cambió al otro. Italia hizo lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Conclusión, no hay que confiar en Italia para la próxima guerra mundial, ¿no? Porque cuando va perdiendo la guerra se cambia de bando. Me estoy adelantando, pero bueno. Entra Italia en la guerra y se dirige hacia Grecia y el norte de África para expandirse. Y convierte el Mediterráneo con estas acciones en parte del conflicto. En este punto, la ayuda de España era fundamental para los países del eje, es decir, para Alemania y para Italia. 2 días después de la entrada de Italia en la guerra, Franco abandonaba la neutralidad española, pero se declaraba no beligerante. Pero el día 14 ocupaba la ciudad internacional de Tánger y planificaba la invasión de Gibraltar, lo que supondría la entrada de España en la guerra. O sea, si España invadía Gibraltar, entraba de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la destrucción y agotamiento de España a causa de la guerra civil y la falta de un buen equipamiento del ejército no facilitaba la incorporación al conflicto. Y ahora voy a contar algo que me decía mi madre. Mi madre me decía que, porque ella escuchaba todo el tiempo la radio, mi madre vivía aquí durante la Guerra Civil Española, la República, la Segunda Guerra Mundial. Mi madre escuchaba la radio y decía que escuchó a Franco decir por la radio que no podía complacer a Hitler y entrar de lleno en la guerra y que se lo había comunicado a Hitler y le había dicho es que no tengo hombres, porque en la guerra civil o murieron o quedaron mutilados. No tengo hombres para darte para la guerra. No los tengo. Esto me lo contaba mi madre. Bueno. España, como ya dije, estaba destruida y agotada a causa de la guerra civil. No tenía un buen equipamiento del ejército y esto no facilitaba su incorporación a la Segunda Guerra Mundial. La radio que escuchaba mi madre para esas noticias de guerra era Radio Andorra y la escuchaba desde Galicia.
Bueno, a pesar de todo, en la reunión que mantuvieron Hitler y Franco en Hendaya, el 23 de octubre de 1940, el Führer se mostró dispuesto a ayudar a España, perdón, el Führer, Hitler se mostró dispuesto a ayudar a España y Franco expresó su interés por participar en la guerra al lado del eje, por supuesto, al lado de Alemania, Italia y Japón. Franco estaba convencido de la victoria de los países fascistas y admitió la futura adhesión de España al pacto tripartito. El pacto tripartito es el del eje, Alemania, Italia y Japón, ¿no? Que además estos tres países firmaron una alianza en 1940. Pero además de afirmar que se adhería en el futuro muy próximo al eje, Franco no fijó cuál iba a ser el momento exacto de su incorporación a la Segunda Guerra Mundial, efectuando operaciones bélicas. No dijo exactamente cuándo. Hitler presionó para la incorporación de España a la guerra, pero no solo Franco dudaba, sino también sus generales le decían a Franco que fuera prudente y que España no debía entrar en esa guerra. Hombre, no porque no fuera fascista España, sino porque iba a perder la guerra. Estaba en condiciones de inferioridad total, porque acababa de salir de una guerra. Bueno, la batalla de Inglaterra, tras la caída de Francia, los alemanes consideraron la posibilidad de invadir Gran Bretaña. Era la única potencia europea que quedaba en pie en el camino de Alemania para conquistar el viejo continente, o esa vieja península de Asia que es Europa. En Inglaterra, el conservador Winston Churchill, tras la salida del gabinete de Neville Chamberlain, porque Chamberlain continuó vacilando en la política a seguir, incluso tras la ocupación alemana de Noruega. Chamberlain no quería guerra. Y se había reunido con Hitler para hacer un pacto, ¿no? Y Chamberlain se manifestó hasta el final en contra de la guerra, ¿no? Y por eso lo cambiaron por Churchill. Churchill, en su primer discurso a la nación, dijo aquella frase famosa que no tenía nada más que ofrecer sino sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y se comprometió hasta el final, y se comprometió a entrar en la guerra hasta el final. ¿Y cuál era el final para Churchill? Que Alemania fuese derrotada. Sangre, sudor y lágrimas. Creo que hubo un grupo de rock inglés que se llamó así, ¿no? No Tierra, Viento y Fuego, otro. Bueno. Yo no sé de dónde sacan los traductores españoles que Churchill dijo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. La palabra esfuerzo, esas palabras de Churchill están grabadas y están escritas. La palabra esfuerzo no aparece. Aparece sangre, sudor y lágrimas. Bueno, esto es un aditivo español, ¿no? No está bien cambiar lo que dijo un personaje histórico, sobre todo cuando está grabado, ¿no? Spain is different, pero hay que tener un poco hay que tener un poco de seriedad y de rigurosidad. La batalla de Inglaterra comienza el 10 de julio de 1940. Hitler, en un último intento de conseguir la desunión entre las potencias aliadas, que en ese momento eran solamente todavía Francia y Gran Bretaña,
lanzó una proposición de paz a los ingleses el 19 de julio, que fue rechazada por Lord Halifax, ministro inglés de Asuntos Exteriores. Segunda propuesta de paz que le rechazan a Hitler. Hay que recalcarlo, ¿no? Porque cuando se habla de Hitler nunca se mencionan las propuestas de paz que fue haciendo, ¿no? La invasión de las Islas Británicas no podía realizarse sin dominar antes el espacio aéreo. Así que los aviones de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, bombardearon intensamente ciudades y centros fabriles ingleses. Lugares como Coventry fueron literalmente arrasados. O incluso Londres, donde murieron unas 20.000 personas a causa de los bombardeos alemanes. El total de muertos por los bombardeos en Inglaterra fue mayor a 60.000. Más de 60.000 muertos causaron los bombardeos nazis sobre Inglaterra. Otros objetivos claves fueron las principales zonas industriales, aunque no lograron detener la actividad productiva británica. Y a pesar de todo, los alemanes nunca pudieron controlar el mar y el aire de la forma que tenían que haberlo controlado para proceder a ocupar las Islas Británicas. Por lo tanto, no trataron de ocupar las Islas Británicas con tropas porque no tenían un dominio total y absoluto ni del aire ni del mar. Así que Hitler decidió a finales de octubre de 1940 posponer la invasión a las Islas Británicas y avanzar hacia el este. Pospuso la invasión. Y en el este que había, pues Rusia. Ahora vamos otra vez con Italia un momentito. La entrada de Italia en la guerra en junio de 1940 vaticinaba un seguro enfrentamiento en el norte de África. ¿Por qué? Por lo siguiente, los italianos tenían colonias en África y esas colonias eran Libia y Abisinia. Repito, las colonias italianas en África eran Libia y Abisinia. Pero estas colonias muy pronto entraron en colisión con las colonias inglesas en África, que eran Egipto y el África Oriental. El 13 de septiembre, los italianos penetran en el país de los faraones, es decir, en Egipto, y Egipto era una colonia inglesa, con el objetivo de avanzar hacia el canal de Suez, lo que implicaba el control del Mediterráneo. El ejército italiano contó con la ayuda del Afrika Korps alemán, así se llamaba el ejército alemán designado para controlar el norte de África, y dirigido por el mariscal Erwin Rommel. Y también ayudaron a Italia, además del Afrika Korps alemán dirigido por Rommel, los colaboracionistas franceses de Vichy, que aportaron suministros a través de Túnez. Hablando de Rommel, hay una película que lo llama una película de Hollywood viejísima. Era en blanco y negro y ahora está coloreada, donde aparece Rommel, el nazi que mandaba en el norte de África, ¿no? Y la película se llama algo así como El zorro del desierto o algo así. Bueno, es una película de Hollywood famosísima. Creo que es El zorro del desierto, la he visto muchas veces hace muchos años, ¿no? Donde aparece Rommel, que era el gran general alemán para el asunto del norte de África, ¿no? En el sur de Europa, por otra parte, el avance de los italianos sobre Grecia coincidió con el ataque alemán sobre Yugoslavia. Yugoslavia fue otro constructo inventado, ¿no?
después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, este avance de los italianos sobre Grecia y el ataque alemán sobre Yugoslavia provocó la retirada de más de 10.000 soldados ingleses hacia el mar. Países de la zona como Hungría, Rumanía y Bulgaria se adhirieron a la alianza militar firmada por las potencias del eje. No les quedaba otro remedio. O sea, Hungría, Rumanía y Bulgaria, antes de que las conquistaran, pues se sometieron a Alemania y a Italia. Firmaron que ellas también querían formar parte del eje. Es decir, de ese eje que formaban Italia, Alemania y Japón. Se le suman Hungría, Rumanía y Bulgaria porque no tienen más remedio. Hungría se suma el 20 de noviembre de 1940. Rumanía se suma el 23 de noviembre de 1940 y Bulgaria lo hace el 1 de marzo de 1941. En los meses siguientes, nuevos países como Yugoslavia y Croacia entraron en la órbita de Alemania, es decir, en la órbita del eje. Entonces en el eje ya estaban Alemania, Italia y Japón por convicción, Hungría, Rumanía y Bulgaria porque no tenían más remedio y ahora además Yugoslavia y Croacia. Bueno, dejemos la situación de la Europa del Sur y Central por los momentos y vámonos con la Operación Barbarroja, muy famosa, ¿no? El Pacto Germano-Soviético de 1939, ese pacto que firmaron alemanes y soviéticos, pacto de no agresión, nunca fue entendido por las potencias occidentales, no lo entendían, y seguramente tampoco gozó de plena confianza ni por parte de Alemania ni por parte de la Unión Soviética. Habían firmado un pacto de no agresión, pero no confiaban ni los soviéticos en los alemanes, ni los alemanes en los soviéticos. El avance de la Unión Soviética hacia los Balcanes y los intereses alemanes en la zona de los Balcanes, con la incorporación de buena parte de estos territorios al nuevo orden nazi, porque Yugoslavia y Croacia se plegaron a los deseos de Alemania, llenaba de interrogantes el mantenimiento del pacto alemano-soviético. Además, Hitler era consciente de las grandes riquezas naturales de los soviets, el trigo de Ucrania, de lo que somos conscientes ahora de nuevo, ¿no? El pan ha subido porque es de trigo. El petróleo del Cáucaso también subió. Estas cosas que tenía Rusia, ¿no? El trigo de Ucrania era parte de Rusia. Ese trigo lo necesitaba Alemania, el petróleo del Cáucaso, ¿no? Así que con el inicio del verano y teniendo en la mira Alemania, que la Unión Soviética también estaba interesada en los Balcanes y por otra parte tenía recursos naturales y agrícolas que Alemania necesitaba, el 22 de junio de 1941 los alemanes pusieron en marcha el Plan Barbarroja, que no era otro que atacar e invadir la Unión Soviética. Y atacaron a la Unión Soviética. Más de 3 millones de hombres, hay que ver lo que son 3 millones de hombres, ¿no? Se lanzaron a un frente de cerca de 3.000 kilómetros. Un frente enorme, larguísimo. El avance fue espectacular, a pesar de todo. En el otoño de 1941, los alemanes se habían apoderado de la llamada Rusia Blanca, que es la Rusia más europea, porque Rusia es un país euroasiático. Se habían apoderado de la Rusia Blanca, habían ocupado parte de Ucrania, Leningrado la tenían sitiada y sus tropas se encontraban a apenas 35 kilómetros de Moscú. Pero
el invierno soviético y la dura resistencia rusa detuvieron el avance a principios de diciembre de 1941. En medio de esta situación, se está descargando el móvil, voy a ver si puedo terminar esta parte. En medio de esta situación, un hecho a miles de kilómetros de la Unión Soviética, y esto es interesante e importante, o sea, está esta situación en Rusia, ¿no? Entre Rusia y Alemania, los Balcanes, todo esto, ¿no? Pero a miles de kilómetros de la Unión Soviética iba a ocurrir algo que iba a cambiar la orientación de la guerra. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses bombardeaban la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái. El país nipón, al igual que Alemania en Europa, llevaba a cabo una política expansionista en Asia y reclamaba su gran espacio oriental, igual que Alemania reclamaba su gran espacio vital. Los alemanes lo llamaban el Lebensraum. Necesitaban ese espacio vital, pues los japoneses también necesitaban espacio, y eso es obvio que necesitaban territorio porque son un archipiélago mínimo, sin recursos naturales, y son una potencia a pesar de eso, ¿no? El mundo ha sido muy injusto con Japón. ¿Cómo es posible que un país con una gente tan inteligente y trabajadora y además un país con un gran arte, no solamente son buenos en tecnología, sino en el arte, en la literatura, cómo es posible que tengan tan poquito territorio? Y países con gente que no sirve para nada tienen territorios inmensos. No voy a mencionar esos países, por supuesto, porque me van a llamar, no sé, racistas, no sé qué me van a llamar. Siempre he pensado que Japón merece más territorio del que tiene. Bueno, porque pienso que la repartición del mundo está mal hecha. Ahí tienen ustedes a Venezuela, los mayores depósitos de petróleo a nivel mundial, y miren cómo está. No hay medicinas, no hay comida, se va la luz, se va el agua, se caen las universidades a pedazos, los hospitales se caen a pedazos. ¿Para qué tanto aluminio, tanto hierro, tanto petróleo, tanto gas, tantos ríos caudalosos que le podían dar una energía eléctrica, hidroeléctrica estupenda? ¿Para qué tanto? Si no hacen nada bueno con eso. Bueno, repito, el 7 de diciembre de 1941 los japoneses bombardean Pearl Harbor. Ellos querían un espacio oriental grande, querían territorio y tenían una política expansionista en Asia. En China ya los japoneses habían colocado un gobierno títere en Nankín en el verano de 1937 y habían ocupado Indochina en julio de 1941. Estados Unidos reaccionó con el embargo de exportaciones de productos importantes para la economía japonesa, como el hierro y el acero, otro país que no tiene hierro ni acero y lo necesita, como Alemania. Y en noviembre de 1941, Estados Unidos le exige a Japón el fin de ambas ocupaciones. O sea, en noviembre de 1941, Estados Unidos le exige a Japón, yo no sé por qué Estados Unidos se tenía que meter en lo que pasaba en China y en Indochina. No era asunto de los Estados Unidos. Pero bueno, debido a la ocupación de una parte de China y la ocupación de Indochina por parte de Japón, Estados Unidos, que no es dueño ni de China ni de Indochina, o no lo era, exige a Japón que finalice con esas ocupaciones, que libere esos territorios, ¿no?
Y el resultado fue que Japón, en lugar de liberar esos territorios, el 7 de diciembre bombardeó Pearl Harbor. Claro, en la película esa Pearl Harbor horrorosa que hizo Hollywood, no aparece como un ataque sin motivo sobre Pearl Harbor, ¿no? Sin embargo, bueno, y Estados Unidos, de hecho, antes del ataque de Pearl Harbor, le había cortado el suministro de hierro y acero a Japón. Pero ojo, Japón pagaba esos minerales y los pagaba, en el caso del hierro, que es un mineral, y en el caso del acero, que es una aleación, Japón pagaba por esos productos. No era que se los estaban regalando, pero ya no se los vendía a Estados Unidos, ¿no? Bueno, Japón bombardea Pearl Harbor. ¿Quién le manda a Estados Unidos a decirle a Japón lo que puede y no puede hacer? Pero Japón lo pagaría muy caro, demasiado. A pesar de todo esto, a pesar de que Estados Unidos le dice a Japón que cese de ocupar parte de China e Indochina, Indochina posteriormente sería, bueno, Indochina es Vietnam, ¿no? Por cierto, les recomiendo una película también antigua, Indochina, tendrá esa película 30, 40 años, protagonizada por Catherine Deneuve. Es una película estupenda, Indochina. Bella película. Además protagonizada por una de las actrices más bellas de la historia del cine, como lo es Catherine Deneuve. Más bellas y mejores. Em, bueno, a pesar de la situación de que Japón y Estados Unidos no eran precisamente amigos, Estados Unidos no esperaba un ataque militar de parte de Japón. El ataque sobre Pearl Harbor fue una auténtica sorpresa. En el bombardeo murieron 2.500 personas, pero en este caso sí eran prácticamente casi todos militares, y otras tantas resultaron heridas. Se hundieron 7 acorazados, casi 100 barcos, mientras que cerca de 250 aviones fueron destruidos, aviones que estaban sobre los portaaviones. Al día siguiente del bombardeo de Pearl Harbor, Estados Unidos y Gran Bretaña le declaran la guerra a Japón. Claro que Estados Unidos y Gran Bretaña siempre van juntos. El 11 de diciembre, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. Y de esta forma, Estados Unidos entra en guerra. Lo dejo hasta acá para cargar un poco el móvil, pero sigo. Dentro de un rato me voy a comer un yogurt. Nos vemos.